Yo lo que voy a contar es un proyecto de intervención en el río Guadalmedina, que bueno, las ideas tampoco son mías, surgió todo a partir de un workshop que realizamos con la asignatura de la Escuela de Arquitectura de Granada, de monográfico de proyectos. Hicimos un workshop en la Casa Invisible y luego yo lo estoy desarrollando posteriormente para mi proyecto final de carrera. Que lo que pasa es que como el río es un proceso en el tiempo. Pero muchos de los que estáis por aquí también participasteis en el workshop, o sea que también son ideas vuestras. Y yo lo llamaba propuesta de intervención en el río Guadalmedina como entendimiento de la expresión de nuestro territorio. Un poco, entendiendo el río, nuestro territorio lo ponía entre comillas, es como entender nosotros para comprender el medio en el que nos movemos y el territorio por el que circula el río, o el territorio que crea el río. Entonces, el río, se tomaba el río Guadalmedina, y creo que es un caso real y concreto, es un fragmento compartido de una conciencia colectiva de todos los malagueños, y entonces es algo que está abierto en la ciudad sobre el que plantear, como un poco planteaba Alfredo, pues el repensarnos nosotros y nuestra relación con nuestro medio. El río se entiende un poco como residuo, es decir, proviene del abandono de la actividad, de su función como río que siempre ha tenido. Pero precisamente esto es lo que hace que tenga una gran potencia para que se piense, es un espacio indeciso a la espera de ser en el corazón de la ciudad, para que se piense la potencia de lo que puede ser ese territorio. Entonces la propuesta que se plantea parte de entender el río no en su tramo urbano, sino en la complejidad que es un sistema fluvial, de entender toda su cuenca y entender el mismo como un verdadero conector ecológico metropolitano. Por lo tanto, pues es uno de los agentes más dinámicos y transformadores de cuantos participan en la construcción del paisaje. Aquí se lo llamaba el proceso expresivo del río, es intentar comprender cómo es el río, cómo se manifiesta el río en el territorio. Entonces aquí un poco la localización, se ve que el río es un río, es una rambla, es el sistema típico de río Mediterráneo, donde unas fuertes pendientes en corto recorrido hacen que baje torrencialmente y se ve todo el sistema de ramblas que pertenecen a Málaga y a su alrededor. Concretamente el río Guadalmedina se forma en la corona de los montes de Málaga y toda la hoya de Málaga, que ya es su parte media, donde va discurriendo hasta desembocar en el mar y atravesando la ciudad a lo largo de 6 kilómetros. Aquí entonces, al intentar comprender su cuenca, pues se veía también la relación de la cuenca, de cómo forma parte con el resto de sistemas de cuencas fluviales de la provincia de Málaga. Al final nos damos cuenta que todo es una cuenca fluvial, o sea, todo el territorio está construido por las cuencas. Y claro, al entender una cuenca lo que teníamos el interés era comprenderlo desde los máximos puntos de vista posibles, que fuera de la forma más holística posible entender ese territorio. Entonces empezamos a analizar la cuenca de otros puntos de vista y vimos que dentro de la cuenca hay dos zonas que están propuestas como lugares de interés comunitario por Europa, como son un tramo de río que tiene una especie rara, que pensaba que era el colbitis taeño, pero ahora se llama el Chondrostoma polispepis, o polipepis, que es una especie rara que vive en medio acuático y terrestre. Y en la Sierra de Camarolos también hay especies raras de vegetación. También se hizo una relación con los sectores fitogeográficos de Málaga. Se ve que, por la cuenca pasan dos, que son el subsector malacitano arsarquinense y el subsector antequerano. Y luego, entender toda la cuenca en relación, pues todo el sistema fluvial, a la relación de el parque natural que existe ahora mismo dentro de la cuenca y la otra relación con los demás parques. Y, como decía ahora, toda la geomorfología del río también, y entender el río como una infraestructura más del territorio, pero no como una infraestructura dura, sino como una infraestructura blanda que genera ese territorio y genera ciudad, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el mar. Y aquí se hizo un estudio de la geomorfología del río con las diferentes pendientes, como se ve que hay en su mayoría bastante pendiente, más del 40%. Eso como se verá ahora, eso es un problema que ha devenido también por la deforestación que se hizo se hizo antes de los Reyes Católicos, o sea, el río... voy muy rápido. El río funcionaba con aguas permanentes y estaba forestado con bosque mediterráneo. Después vinieron y deforestaron todo para plantar la vid en toda la cuenca, pero después con el problema de la filosera se quitó la vid, con lo cual se quedó un terreno pobre y despoblado que hizo que cuando llovía las pendientes se fueran haciendo más grandes y el agua no regara, con lo cual bajaba torrencialmente, y de ahí han sido todos los problemas de inundaciones que ha tenido la ciudad de Málaga. Aquí la geología
los usos y cobertura vegetal, toda la matriz vegetal del terreno, cauces, poblaciones y vías. Bueno, aquí son unos esquemas gráficos que he ido haciendo yo de cómo las diferentes, pues la relación de las cuencas torrenciales que afectan a la provincia de Málaga, la totalización de las cuencas, y aquí, bueno, eso todo vive una cuenca hidrográfica, el agua es el elemento común de cualquier territorio, de ida y de vuelta, en el tierra, en el aire, nosotros también. Entonces hicimos varias excursiones intentando vivir ese territorio más corporalmente, yendo a cada uno de los sitios, y también para poner en valor ese territorio que está aquí al lado de Málaga, que muchas veces no se valora por desconocimiento. Y bueno, aquí todos los diferentes paisajes que va generando el río. El río no es solo el tramo urbano más construido, más antropocéntrico, sino toda esta diversidad de paisajes que intentamos identificar en el sitio. Este es el nacimiento a los 1343 metros, en la Sierra de Camarolos. Y bueno, aquí todos los diferentes ecosistemas. La verdad que es curioso que había una zona que parecía un prado alpino, otra que parecía un bosque de encinas, bosquete de quejigos preciosos en las cumbres. Cómo va alterando en poco tiempo la diversidad de paisajes y de ecosistemas que se van descubriendo. Bueno, visitamos el arroyo Chaperas, en parte de las zonas medias urbanas ya en el monte Gibralfaro y en el cauce urbano. Se ve aquí como el río, o sea, una gran oportunidad de poder introducir lo que son los montes de Málaga en toda la ciudad y discurrir a lo largo de todo su recorrido hasta desembocar. Bueno, estos son diferentes alzados de la zona más dura, más construida en el tramo urbano, y lo que se intentaba a través de todo el proyecto, pues hacer un proceso holístico de intervención donde se tuviera en cuenta pues todos los saberes, escalas, tiempos, agentes humanos como no humanos, materiales e inmateriales. Pues aquí se ve, se hizo en la margen derecha, proponíamos la reforestación del río, que será una solución al problema hidrológico fundamental que tiene el río, pero a su vez la potencialidad de aumentar ese ecosistema, como ahora se verá. Bueno, sigo porque si no... la restauración de la cuenca fluvial, estudiábamos la matriz vegetal como ecosistemas potenciales, con toda la fauna, el catálogo de flora y fauna. Aquí se proponía la reforestación de la margen derecha, pero no solo con pino o carrasco como se ha propuesto, sino con bosque mediterráneo, con encinas, matorral, pinares, que fueran generando a lo largo del tiempo el propio ecosistema del lugar, y cómo se iba viendo cómo con esta reforestación iba aumentando la biodiversidad. Bueno, la biosfera condiciona todas nuestras actitudes, y un concepto que quiero aplicar es el concepto de biomímesis, según Jorge Riemann, a la hora de abordar todos estos temas, que lo que dice es imitar la naturaleza a la hora de reconstruir los sistemas productivos humanos con el fin de hacerlos compatibles con la biosfera. No es imitación de organismos o partes de estas, sino realmente el comprender la imitación de cómo funcionan los ecosistemas y la estrategia de reinserción de los sistemas humanos dentro de los sistemas naturales, o de reinserción de la sociosfera y la tecnosfera dentro de la biosfera. Bueno, este es un concepto que quiero aplicar, también es un poco contradictorio con, bueno, es un poco la filosofía también zen, que hablan que no hay separación entre lo humano y lo natural, sino que esto es un problema, de ahí surge la angustia del hombre con la capacidad de abstracción del lenguaje, de separarse de lo otro, con lo cual le cuesta siempre, lo ve siempre como enfrentamiento, no como lo mismo. Bueno, aquí se hablan de los vectores de biodiversidad, de cómo se iban introduciendo toda esa biodiversidad en la ciudad, un esquema de colonización de todo lo verde a través de las plazas y solares que fueran quedando vacíos o espacios verdes ya existentes en la ciudad que se localizaran, y todo un recorrido de sistemas peatonales. Pues se entiende el río es la arteria por la que circula la vida en el territorio, por el que discurre, transportando los recursos, las especies y la información necesaria para construir ecosistemas allí donde llega, jugando un papel esencial en la conservación y dispersión de la biodiversidad. Cómo se introducen los montes de Málaga en la ciudad, aquí toda la mezcla de las mallas. Bueno, aquí cómo se iban colonizando pues las fachadas, los espacios verdes existentes, medianeras. Bueno, una imagen de cómo podría ser un poco en el tiempo. En la zona de la desembocadura se planteaba la zona de la plataforma, pues un poco imitando a lo que ya ha ocurrido en la desembocadura del Guadalhorce, simplemente perforando la plataforma, dejar que artificialmente se consiguiera una zona de humedales y marismas. Biotecnología, bueno, otro concepto que a la hora de la técnica que se iba a aplicar para regenerar el cauce, sobre todo en la zona más urbana, pues es utilizando geotextiles o mallas naturales. Aquí se ve, no se ve muy bien, pero en vez de escolleras duras, pues con palos o que se fuera regenerando la vegetación. Otro concepto, el de participación, pero participación no un poco como se ve aquí de preguntarle a los ciudadanos sin más, porque muchas veces la solución así o por la opinión está muy condicionada por lo que ven, como ahora explicaré,
sino que tiene que ver con el grado, un poco como decía también Alfredo, con el principio de responsabilidad sobre sus propias cosas y sobre su medio, que tiene que ver con el grado de cumplimiento de los compromisos individuales fijados en base a las necesidades colectivas. O sea, esto lo que implica son nuevas formas de pensar, nuevas actitudes y nuevos comportamientos hacia nosotros mismos y con el resto. Bueno, luego el libro blanco de la gobernanza, como decía ayer también un poco